Nada es imposible, solo hay personas que ya están pensando en cómo hacerlo. A los 21 años fue padre. Trabajó de noche en Japón 12 horas durante años. Cuando se agota el cuerpo, solo queda la voluntad. Volvió con una idea clara. Somos arquitectos de nuestra propia vida. Llegó a la cima del mundo corporativo, liberando personas y decidió irse. No sos vos, soy yo. Hoy, como Chief Wellbeing Officer de Nawayam y autor del libro bestseller Ikigai, ayuda a líderes a unir propósito con rendimiento. Esta es la historia de Fer Nizawa en Side Beat Dialogues. Si le pusiéramos edades a los países, Japón sería como un anciano muy sabio. Mientras alguien dice que esto es imposible, hay otra persona que lo está pensando cómo hacerlo, o ya lo está haciendo. En Japón yo trabajaba 12 horas por noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Toda la noche, 3 años. Ahí me di cuenta que yo podía ser arquitecto de la vida que quería vivir. Yo odio cuando la gente dice, ay, qué suerte que tuviste. Azúcar es droga para el cerebro, que la culpa la tenga otro o que la culpa la tenga el contexto. Mercado Libre es como trabajar para Meta, para Google o para Amazon. Es como jugar en primera liga, ¿no? Entiendo que en ese momento, Fer, dijiste, tengo que emprender. Cuando ese cliente te vuelve a contratar, tenés un cliente fidelizado. ¿Qué dejó cuando estaba en la cima? Hola, buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Side Beat Dialogues. Hoy tenemos a Fer Nizawa. Fer, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Qué tal, Jime? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Fer. muchas gracias. Un placer tenerte con nosotras. La verdad que, Fer, tenés un perfil, una trayectoria tan interesante, tan rica, 25 años en la industria liderando personas, que cuando estábamos haciendo la entrevista decíamos, por favor, tenemos que preguntarle tantas cosas, queremos exprimirte tanto que una hora no es suficiente. Como contábamos, ¿no? 25 años de experiencia liderando personas, bajaste para Mercado Libre, que... desde mi punto de vista realmente corporate, como que ¿por qué dejó Mercado Libre cuando estaba en la cima y decidió irse de Mercado Libre? Pero bueno, ya nos contarás los detalles o los motivos. Después viviste y trabajaste en Japón durante 4 años en el grupo Nissan. Regresaste a Latinoamérica, Argentina, y ahora estás haciendo un montón de cosas. Estás como Un chef, montón. un montón, que no puedo describirlo. Debe ser una clave japonesa, un ritual japonés para hacerlo todo tan exacto, porque la verdad que es increíble todas las cosas que estás haciendo. Y yo creo que un hito muy interesante en toda tu trayectoria, ¿no? Es el libro Ikigai que has publicado, Ikigai, si lo digo bien. Ikigai, mirá, lo tengo acá justamente, mirá. Perfecto, Ikigai. Genial. Genial. Que ese, bueno, básicamente se trata de con una filosofía japonesa, el propósito del trabajo y de la vida, ¿no? Con lo cual también queremos saber más detalles, cómo aplicas esta filosofía japonesa en tu día a día. Me imagino que también en la mente business que tenés estás aplicando algo de todo esto. Y para tu calidad de vida también, me imagino, ese equilibrio, ¿no? Trabajo, responsabilidades y vida personal también que es clave. Así que bueno, una vez más, Fer, bienvenido a Side Dialogues. Un placer tenerte con nosotras. Mil gracias. Y bueno, espero que disfrutes mucho de este episodio. Sí, Es tuyo. obviamente, lo vamos a pasar, nos vamos a divertir sobre todo. Eso seguro, eso seguro. Entonces, Fer, como decíamos, tenés una vida muy marcada por tus raíces japonesas, ¿no? Bueno, ya físicamente se nota, pero también pero también por tu libro, por el hecho de que viviste en Japón. ¿Qué parte de tu infancia, de tu familia o de tu manera de trabajar crees que está influenciada por esta filosofía japonesa? Bueno, yo ya, primeros recuerdos de la infancia, mi abuela, ¿no? Como hablándome del propósito y cosas súper que eran, yo en ese momento no las entendía, pero que hoy viéndolo en retrospectiva digo, wow, qué sabiduría, ¿no? Y a veces yo digo, no, no es que seamos mejores o peores, o sea, para mí Argentina es el mejor país del mundo, pero también no hay que caer en comparaciones, ¿no? O sea, Claro. si le pusiéramos edades a los países, Japón sería como un anciano muy sabio. Mm, Y si tomaras la cronología del tiempo, Argentina tiene 200 y pico de años como país independiente, seríamos como un adolescente medio rebelde todavía, ¿viste? Con todas las macanas que se mandan los adolescentes y los errores, pero bueno, estamos aprendiendo. Por lo cual totalmente. no son Sí, culturas comparables por un tema de sí, edad. O sea, es claro. como comparar un sabio, un adulto mayor muy sabio, con un adolescente que está todavía experimentando de cómo es la vida y cómo es la cosa. Pero yo siempre digo, ¿no? Un poco saliéndome la pregunta, que nosotros tenemos Sí, muchas cosas que aprender de la cultura japonesa, pero también los japoneses tienen mucho que aprender de los argentinos. me imagino. Y por eso elijo vivir acá. Yo siempre digo, Mm, Argentina es el mejor país del mundo, pero por lejos, para mm, vivir. Tengo la suerte mm. de que por trabajo, por placer, conozco casi todo el mundo. De Qué los bien. 200
195 países soberanos, creo que debo conocer Wow. 100 por lo menos, o sea, más de la mitad. Y puedo, en mi humilde punto de vista, afirmar que es el mejor país del mundo para vivir, o sea, Argentina. Y no lo digo desde el aguante, que es justo la No, te parte del entiendo. argentino que no me gusta, ¿no? Del Mm, populismo, que los campeones del mundo, no, no, lo digo desde los factos. A mí, cada vez que hablo de algo, me gusta ir al dato, y el dato real es que el mundo hoy necesita dos cosas con urgencia. El mundo necesita alimentos y el mundo necesita energía. Y Argentina tiene el potencial para alimentar a todo el mundo y darle energía a todo el mundo, haciendo mm, las cosas medianamente bien. O sea, sí, haciendo las cosas medianamente bien. O sea, no te digo ni con la ni siquiera bien. exactitud japonesa, ni con la puntualidad alemana. Mm, Haciendo las cosas medianamente bien, tenemos un sí, país hermoso. Más allá del potencial que tenemos como país, o sea, como tierra, mm, eh, la sociedad argentina es maravillosa. eh, Tenemos todo por delante. Yo te digo la verdad, mi presente profesional, personal, ha superado el mejor de mis sueños. Yo jamás me hubiera imaginado ni el mejor de mis sueños cuando era joven, todas las cosas que fueron pasando, pero me queda un solo sueño por cumplir, que es ver a este país, que es mi país, en el lugar mm. que le corresponde, ¿no? Que sea una potencia mundial, porque tenemos todo como para que así sea. Gracias. Como cordobesa viviendo en Suiza. De la República, de la Sí, República de Córdoba. la República de Córdoba. Los cordobeses, hablame de argentinidad. Estuve hace poco ahí en Villa María, dando una Sí, charla muy interesante para jóvenes empresarios, cámaras de jóvenes empresarios cordobeses, jóvenes, vos sí. decís, tenemos un país bárbaro. Yo veía chicos de 35, Mm, 40 años con un empuje, algunos primera generación, otros segunda generación, otros nietos de fundadores, pero decís, no, hay un país posible y yo lo creo totalmente. Sí. profundamente. Sobre todo las nuevas, la nueva generación, yo creo que es Sí, más vuelan, que vuelan, la que éramos vuelan, nosotros, los vuelan, millennials vuelan. o Tienen los, una sí. cabeza increíble. Sí. Pero Fer, regresando a la pregunta que tenemos, ¿no? De la influencia japonesa, ¿no? De la cultura japonesa. ¿También crees que esa ambición, porque yo también he tenido la posibilidad de trabajar con latinoamericanos, con europeos, con asiáticos y demás, y yo siempre decía, si tuviese mi propia empresa y quisiera que sea una persona ambiciosa, que sea con un objetivo claro, iría por una persona asiática, ya sea filipina, Indonesia, Japón, o sea, no me importa, pero los asiáticos Mira, son tan buenos, son una máquina, o sea, Jimena, el otro día, ayer tuve una sí, reunión con un cliente que usaron este libro, mi sí, libro, como modelo a seguir para todo lo que es la parte directiva, y van a usar el modelo japonés de servicio para toda la parte de atención. Los japoneses son muy serviciales, no sé si alguna de ustedes dos sí, conoce Japón, pero es un país que te sentís bienvenido desde que llegas al sí, aeropuerto te sentís sí, bienvenido, y a donde vayas te sentís bienvenida. Te van a sí, tratar también que no querés irte nunca a ese país. mm, Y van a usar el modelo de hospitalidad japonesa para sus hoteles. Y que coincido 100% en lo que acabas de decir. sí, 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 sí. Así que seguramente que esa parte japonesa ha influido también en tu ambición, ¿no? No, totalmente, totalmente. Aparte de esto de los japoneses somos súper, o sea, enfocados. O sea, Mm, cuando me propongo algo, o sea, lo único que encuentro son formas de conseguirlo. O sea, nunca encuentro un obstáculo claro. en pos de conseguir mis objetivos. O sea, solamente busco la forma yo siempre digo, mientras alguien dice que esto es imposible, hay otra persona que está pensando cómo hacerlo, o ya lo está haciendo. Ah, no, en mi mente no está el concepto de imposible. ¿Qué puede ser imposible? Eso es muy japonés lo que lo te voy a decir. ¿Qué es imposible? No sé, que alguien vuelva de la muerte es imposible. Mm, Podría ser. Bueno, sí, explicáselo al inventor del desfibrilador. Hasta el mm, momento, una persona con un paro cardíaco estaba clínicamente muerto. El tipo dijo, che, pero para, si a esta persona le damos un shock eléctrico, capaz que revive. mm, ¿Cuántos cientos de miles de vidas salvó el tipo este que pensó que no era claro, imposible claro. traer a alguien de la muerte Sí, después de un paro cardíaco? Por lo sí, cual, nada, en ese sentido, creo mm, que los japoneses, después de haber reconstruido un país totalmente devastado por la guerra, ellos no creen en nada imposible. O sea, vos lo pensás en tiempo, no fue hace tanto que no, ese no, no, país es verdad, es verdad. fue totalmente destruido. Y si vos lo Sí, visitas ahora, es realmente un viaje al futuro. mm, Es un viaje al futuro re loco, mm, porque en Japón conviven la tradición japonesa. Ves una mujer vestida de kimono, ves un templo milenario y ves un auto sí, del autónomo que futuro. fija o sea, tenés Cabify Sí, sin conductor, o sea, es claro. una cosa de loco. Es como una película de meterte en una película del futuro. Fer, antes comentábamos, ¿no? En la intro de que trabajaste como Regional People Manager para Mercado Mercado Libre, ¿no? Libre. Exactamente.
¿Qué es lo que te llevó a decir, cuál fue tu curiosidad que te llevó a analizar o a estudiar el comportamiento humano y por el talento también? ¿Qué fue? No, yo creo que el área de recursos humanos me eligió a mí. O sea, no, en serio, yo era comercial. Era muy comercial. Imagínate que yo te vendo hielo en la Antártida. No Pero tenemos dudas. a ver, le causó gracia el chiste. No, pero mi mentor, que es Cristian Bernal, que fue director de Walmart, fue director de Grupo Falabella, que es donde me conoció, fue director de Loban, actualmente es el director de la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés, de la cual soy Sí, profesor. Siempre de la mano de él, que es mi mentor. Y él me sí, dijo, vos en comercial vas a hacer una carrera bárbara, pero si vos te pasás al área de recursos humanos no tenés techo. Y bueno, viste, es el famoso qué líder bien, coach. El qué famoso bien. líder, el líder coach no es el Es líder que te clave, ve ¿no? así como te ve ahora. Yo no es que te vea a vos, Vero, o a vos, Mm. Jimé, ahora. Te ve a vos en tu mejor versión. Y él, este presente, creo que de alguna manera se lo imaginó. Y yo todavía ni creía de lo que era capaz de hacer. Qué Así importante, que ¿no? Qué clave que es ese un fue el mentor. inicio de mi gestión en los recursos humanos y en lo que es gestión del talento. Y además que me imagino que siendo regional manager, con lo cual no era que llevabas únicamente Argentina, sino que llevabas No, diferentes tenía, países. o sea, manejaba toda una vertical que era la vertical de fraude. Sí, Fraude es una vertical que toca todos los negocios de Mercado Libre, o sea, mm, toca toca la wallet, toca el claro, marketplace, toca envíos, o sea, porque en claro, cualquiera de las verticales de negocio hay fraude. Y nosotros combatíamos el fraude, digamos, o sea, el fraude cibernético, sí, el fraude en envíos. Así que sí, teníamos todos los países que teníamos operaciones, teníamos un equipo. claro. Qué bien. Y Fer, hablemos un poco sobre tu, ¿Vero? tu experiencia en Japón. Sí, ¿me oís? Sí, me ¿Me parece que te oís? escucho con un poquito de delay. ¿Puede ser? ¿Delay? A ver, Sí, ¿qué? Vuelvo a repetir. Fer, hablemos un poco sobre tu venga. experiencia en Japón. Trabajaste en Nissan durante al menos como unos 4 años y hiciste diferentes cosas, desde líder de línea, operador de robots, traductor. Pero nos gustaría saber por qué Japón, por qué te decidiste por este país. O sea, ¿o había algo que te llamaba la atención o fue un poco por tus raíces? No fue una decisión casual. Yo fui papá muy joven, sigo siendo muy joven, soy un Mm. joven de 50, pero en esa época era, era ahí cuando tenés que decir pareces menos. Es española, lo de polite no lo sé. Y catalana. Parezco menos, chica, dale, tíreme un centro. Obvio, Por obviamente. supuesto. Ahí Bueno, se nota la raíz asiática, vamos. nada, tengo una La muy buena genética es muy genética. buena. Una muy buena genética, fíjate. Todo el pelo lo tengo canas. Y no me tiñe el pelo. Escúchame, volviendo a la pregunta. Ya se mató de risa Jimena. Volviendo a la pregunta. Fui papá muy joven, ahí sí tenía jóvenes 21 años. Fui papá a los 21 años. Entonces, como que estaba estudiando mi primera carrera en esa época, psicología. Tuve que dejar la facultad para empezar a trabajar sin título en Argentina. La verdad que los empleos a los que podía calificar eran eh, muy poco rentados, son empleos de baja calificación. Imagínate que en esa época, en el año 97, estoy hablando, un sueldo básico de Argentina eran $400. $400 era un sueldo básico. Entonces, dentro de mi curiosidad, y en esa época no había ChatGPT, no había Google, la gente no usaba el mail todavía. Es el siglo pasado, año Total. 1997. No había celulares. O por lo menos de acceso público, o sea, capaz que había, lo tenía un mega multimillonario, pero la gente normal como nosotros no tenía Claro. acceso a esta Ah, tecnología. Me pongo a averiguar, digo, Che, yo estoy buscando mal, ¿cómo estoy buscando trabajo en Argentina si yo soy japonés? Entonces empecé a buscar contactos de gente japonesa que había ido a Japón y a averiguar cuánto ganaba un operario en Japón. La noticia era que un operario en Japón ganaba entre $3.000 y $5.000, depende de la tarea. Si te metías en tareas pesadas, pesadas, como la que hice yo, que era soldadura de chasis, soldar, o sea, con fuego, soldar chasis y hierro, no sé lo que fue, era tremendo. O Wow. también poner vías de tren, que ganaba $5.000. Y también la segunda pregunta que me hago, ok, gano $5.000, pero ¿cuánto ahorro? Güey, la gente claro. esta que había viajado me dice, teniendo una vida más o menos austera, o sea, no gastándote todo, tenés una capacidad de ahorro promedio de $3.000. Wow. A plata de hoy, no es un mal sueldo $5.000, ¿eh? No estaría No, nada mal. no. El año 97, en Mm, Argentina, con mil claro. dólares cobraba un CEO. Ya. Sí, sí, Te estoy hablando que el sueldo básico era 400 y claro. estamos hablando de 5.000. Entonces yo hice una cuenta rápida, dije, si yo me voy a Japón y hago un esfuerzo extraordinario, porque fue un esfuerzo, yo trabajaba 12 horas por noche, de 8 de la Mm, noche a 8 de la mañana, toda la noche, 3 años, haciendo el mismo movimiento, de lunes a sábado.
yo hice una cuenta rápida, dije, me compro una casa. Y fue así. O sea, como yo te decía recién, Jime, esto de el objetivo. O sea, Mm. y ahí Mm, descubrí algo, tuve una epifanía, un descubrimiento que cuando se te acaba la fuerza física, cuando se te acaba la fuerza emocional y se te acaba la fuerza mental, hay una fuerza que es inconmensurable, que es inagotable. ¿Sabes cuál es? Tu fuerza de voluntad. Ya, que Es no Totalmente. como la sabes dónde fe, están. es como la fe. Mm, Es infinita. Encontraba fuerza donde no la tenía. Y yo decía, y pensaba, ¿no? ¿Viste? Hacía un ejercicio de mindfulness sin saberlo. Ahora me doy cuenta que lo que estaba haciendo era un ejercicio de mindfulness. Ahora, un chasis más. Es uno más, uno más. No pensaba que me faltaban 100 por soldar, porque si no, ahí claro. me iba, No, renunciaba. claro, Iba uno claro. por uno, aquí y ahora. Uno por uno y hacerlo bien. Uno por uno y así. Pasaron 3 años y cuando llegué a ahorrar el dinero para comprarme mi casa, me volví a Argentina con mi hijo, ya para empezar su Wow. formación Wow. inicial. Qué difícil, ¿eh? Sobre todo Sí, dejar a tu hijo, No, ¿no? sí, fue muy duro, pero, o sea, a mí eso me forjó el alma y Claro, el espíritu. claro. Yo me volví a Argentina con 24 años, con la plata para comprar una casa. O sea, en Argentina es muy raro que alguien de 24 años tenga su propia casa, es muy raro. So- En todo el mundo so- creo que es muy raro. O sea, Sí, pero digo, por medios propios, o sea, que tu papá obvio. tenga suerte de tener un papá millonario y te regala un Claro. departamento porque te recibiste, te Así. felicito, qué suerte que tuviste, pero Sí, sí, por pero medios no. propios, un joven, No, no. por su cuenta, ya con un hijo, que tenga su propia casa antes de sus 25 años es un montón. Mm, Y yo volvía de Japón en ese avión, que es un viaje muy largo a Japón. mm, Es lo único que tiene mal de ir a Japón, que el viaje es muy largo. Sobre todo acá en Argentina. Argentina es el viaje más largo, porque tenés que subir al norte y dar toda la vuelta al mundo. Me dije a mí mismo, dije, si yo pude, sin experiencia, con 21 años, con un hijo, un bebé, sin hablar el idioma perfecto, trabajar al ritmo de estas máquinas, pues son máquinas, como decías mm, vos, Jiménez, sí. son Mm, máquinas, no se cansan, no transpiran, no se quejan, son mm, máquinas. Yo decía, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y en ese momento tuve como la segunda epifanía en mi vida. Ahí me di cuenta que yo podía ser arquitecto de la vida que quería vivir. O sea, yo mm, construí mi presente, yo construí mi mundo, yo habito el mundo que quiero vivir, yo lo construí, o sea, me lo merezco, porque me hice un montón de cosas para que todas estas cosas buenas me estén totalmente. pasando. Hoy estoy cosechando lo que sembré durante años. Mm, Y es una cosecha súper abundante porque siempre mi forma de sembrar fue muy generosa. Y por un tema energético universal, todo esto me está volviendo, pero mm, multiplicado en formas inimaginables que nunca me hubiera imaginado. El otro día fui a una provincia, me recibió el intendente y mm. declararon mi charla de interés cultural. Ah, no, qué loco. Un Qué colegio ganas. secundario tomó mi libro como guía para formar a los chicos inteligencia emocional. O sea, hablarme de huella, hablarme de Ah, totalmente. trascendencia, cosas que nunca me hubiera imaginado. El embajador de Japón me dio una mención de honor, o sea, la mención más grande que puede tener un descendiente japonés por Mm. mi carrera profesional. ¿Alguna Pero es vez muy lo busqué, importante lo lo que quise? decís, No Fer. lo sé, pero lo que sí sé que cuando uno es constante y toma conciencia de que cada uno puede construir y ser arquitecto de su propia vida, es como que te convertís en una persona imparable. Mm. total. Pero es clave lo que decís, yo creo, Mm, porque muchas veces, o sea, yo odio cuando la gente dice, ay, qué suerte que tuviste, ¿no? Odio cuando dicen eso, porque sí, odio. Ponete a laburar como yo laburé. Ya me da ganas de Que la estarme- suerte me encuentre trabajando, digo yo siempre. Exacto, exacto. La suerte es que siempre estuve trabajando. Pero no, exacto. pero es muy importante lo que decís, porque muchas veces, y ya que hablamos esto de motivacional, de la inteligencia emocional, muchas veces la gente como que le echa la culpa a las circunstancias, ¿no? Sí, En vez Oh, de buscar un camino, una salida, pero como vos decís, yo soy arquitecto de mi vida y yo creo que ha sido todo un número de toma de decisiones, riesgos, de miedos, de todo un conjunto de cosas que no fueron nada fácil y que mm, te han llevado a donde estás hoy, pero no ha sido exacto. nada gratis, ha sido suerte. Quizás Te, podemos decir suerte porque quizás estuviste en el momento indicado, eso puede ser suerte. Quizás no, el coach este que vos ¿te puedo dar conociste mi definición? ¿Te puedo dar conseguió. mi Sí, definición? obvio, obvio. Mi definición de suerte es cuando se juntan la preparación con la oportunidad. Mm, Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la variable? Y cuanto más me preparo, más oportunidades tengo. ¿Me Claro. entendés? O sea, Ya, se junta preparación y la oportunidad. Porque las sí. oportunidades No, están. Las muy oportunidades te ya, sí. pasan por delante de la cara, pero cuando no estás bueno, preparado no las ves. Cuando estás en totalmente. automático, no las ves, te pasan por delante de tu cara y no las ves. Mm, Entonces, yo siempre digo, ¿no? Cuando la preparación se junta con la oportunidad, hay que suerte. sí, El que tiene 1 millón no tuvo suerte. no, Sabe Mm, algo que el que no lo tiene no lo sabe. El que exacto. tiene 10 millones en el banco Mm, sabe algo, el que tiene uno no sabe. El que mm, tiene 100 sabe algo que el que tiene 10 no sabe. Y el que llegó a un mm, a 1.000 millones, sí, sabe algo que el que tiene 100 no lo sabe. ¿Cuál es la sí, diferencia de un bi con el de 100?
Bueno, igual los dos la pasan bien, ¿no? Pero la diferencia es que uno está más preparado que otro, simplemente eso. Claro, sí. Porque ve oportunidades donde la gente no las ve. Siempre digo esto, ¿no? Los humanos somos seres sociables y tenemos neuronas espejo. Sos el Ujú. promedio de las personas que te rodeas. Sos el promedio de las personas que te rodeas. Fíjate tu entorno. Si sos la persona más inteligente en una reunión, en una sala, estás en la sala equivocada, estás en la mesa Exacto. equivocada. Date gente brillante, date gente que te desafíe, pero positivamente. Si te juntás con 5 borrachos, ¿quién va a ser la sexta? Pero Claro. vas a ser vos. Si Claro, te sí, ¿eh? pero no hay otra posibilidad. Si te Sí, juntás sí. con 6 personas que están todo el día quejándose de Jime, ¿quién va a ser la próxima persona que se queje? Y Está volviendo a la claro, eres queja, tú. volviendo al punto anterior, no es Sí. casual. El cerebro es un órgano vago. Azúcar es droga para el cerebro, que la culpa la tenga otro o que la culpa la tenga el contexto. Porque es droga, o sea, Sí. el cerebro se desliga del problema. Ahora, cuando Sí, vos sí, sí. decís, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar esta realidad que no me gusta, para cambiar esta situación que no me gusta, en vez de quejarme? Cuando uno toma el protagonismo, yo soy coach y trabajamos mucho el concepto de víctima y protagonista, y cuando vos te das cuenta que el dejar de victimizarse es liberador, y cuando vos Ujú. tomás protagonismo real de tu vida, sos el dueño, tenés el control remoto de tu vida, todo cambia. Pero Sí. lo que pasa es que es difícil porque siempre el cerebro te va a llevar a esa zona de confort, ¿sí? De lo seguro, le echar la culpa. A mí me causa pero me causa mucha risa cuando dice, no, Ujú. tenemos que perdonar a nuestras generaciones pasadas. ¿Qué tenés que perdonarle? Mi abuelo es un oficial condecorado de la Segunda Guerra Mundial que viajó Ujú. exiliado porque eran perseguidos los militares después de la Segunda Guerra, pasaron de ser héroes a ser los parias porque la habían perdido, a venir a un país Ujú. donde pasó hambre, con una valija sin hablar el idioma, y así todo se abrió paso, se puso su negocio. ¿Qué le tengo Sí. que perdonar a ese hombre? ¿Qué le tengo que perdonar a mi Nada, abuela que viajó con 17 nada. años de Japón a casarse con un hombre que no conocía para formar una familia y gracias a eso estoy yo acá sentado hablando con Claro. ustedes? ¿Qué le tengo que perdonar? Tengo que ser eternamente grato. A mí me causa una gracia. Esta Sí. generación de cristal no. Yo tengo que perdonar a mis padres. Flaco, agradeceles. Agradecer que Sí. tenés una vida, que tenés una casa Sí. donde vivir. Sí. ¿De qué tenés que perdonar? Sí. Perdonate vos, curá tus heridas, saná vos, no tenés que perdonar a nadie. Y la Sí. culpa no es del contexto, la culpa es No. tuya. Cuando vos Mm, sos realmente consciente de que mm, todo lo malo que te pasa y todo lo bueno que te pasa es por tu responsabilidad, ya sí, está, sí. ya está. Ya lo Sos entendiste imparable. todo. Seguís Muy Pero replicando lo tenés que bueno, ser consciente obviamente. de que Mm, todo lo malo que te pasa y todo lo bueno que te pasa es tu responsabilidad. Y, mm, sí. y vos lo dijiste más temprano, Jimé, en la mm, entrevista. Las decisiones que tomás. Mm. A mí la Muy gente me bueno pregunta. también lo que comentabas antes, Fer, de ese speech que tú te haces a ti mismo de esto es lo que tengo, porque esto es lo que me merezco, porque esto es lo que he trabajado, ¿no? Que esto muchas Totalmente. veces con Jimé lo hemos comentado, suerte. Suerte es encontrarme ahora un billete de 50 euros en el suelo. A lo mejor eso es suerte, ¿no? O todo lo que hemos trabajado y esto está muy bien porque yo muchas veces también me lo recuerdo. Es mm, más, como que nos tenemos que obligar a recordarnos no es suerte, esto mm, me lo he ganado, esto me lo he trabajado, ¿no? No esperemos a que nadie nos regale nada o a que la suerte caiga del cielo. Así que sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Fer. Y cuéntanos, ¿qué aprendiste en Japón? Que estoy segura que hay algo que todavía a día de hoy aplicas. No sé si será su disciplina, porque bueno, ya sabemos que son los más disciplinarios, la humildad que tienen, la paciencia también, que ya tienen paciencia, porque hacen hacer cola para subirte al metro, sinceramente, es algo digno de admirar, ¿no? Entonces, qué es lo que más tú digas a día de hoy? Que aprendí esto y a día de hoy lo sigo haciendo. Bueno, respeto. El mm, respeto por el otro. mm, Creo que voy a decir Impor- varias cosas. Voy a decir varias cosas. Una, el respeto por el otro, que creo que es ese gran salto evolutivo que tenemos como sociedad latinoamericana, no argentina, como latinoamericana. Entender que el bien común es más importante que mi beneficio personal. O sea, para el japonés es más importante el bien común que el beneficio personal. Porque el japonés entiende que si te va bien a vos, Vero, si te va bien a vos, Jimmy, si le va bien a mis empleados, si le va bien a mis clientes, si le va bien a mis competidores, a mí me tiene que ir bien. O mm, sea, si a todo el Mm, mundo le va bien y yo trabajo por el bien común, a mí me va a ir bien, pero por default, es una cuestión lógica. Entonces, creo que eso un poco el respeto, o sea, el cuidado del otro, del espacio personal. En los espacios públicos no se puede gritar, no se puede hablar fuerte, no puedes escuchar audio fuerte. En Japón no podés fumar en la calle. Hay lugares específicos para fumar que no puedes prender un cigarro y ir fumando alegremente por la calle, porque ¿por qué caminar atrás tuyo y respirar tu humo? ¿Me entendés? Hay mm, mucho respeto por el otro, hay mucho respeto por tu espacio personal.
fíjate que los saludos son reverenciales, yo no te toco cuando te saludo porque es tu espacio personal, ¿me entendés? Eso es una de las cosas, el respeto creo que es una de las grandes cosas, la disciplina japonesa es muy, pero disciplina bien entendida, o sea, no Mm, disciplina de rigor o, o- o imperativa, sino disciplina de autodisciplina, ¿no? ¿Qué es la autodisciplina? Autodisciplina es hacer las cosas bien, teniendo la certeza, la seguridad de que nadie me está mirando. mm, Porque Mm, está bien hacerlo mm, bien, ¿entendés? Si vos ves, el milagro japonés no tiene que ver con grandes cambios, sino que es un poco cada día. Se llama cultura Kaizen, que es cultura de la mejora continua. O sea, cómo ser mejor, mejor en todo. Mejor profesional, mejor amigo, mejor ciudadano, mejor vecino, un poquito cada día. Pero disciplinadamente es valor acumulado, ¿entendés? O sea, si vos sos disciplinado en evolucionar como persona, cada año vas a ser 365 veces mejor que el año pasado. ¿Me seguís? Hace mm. lógica, es matemática lo que estoy diciendo, es bastante simple. Pero si vos lo pensás un segundo, es así. Entonces dijimos, respeto, disciplina, y esto de una palabra que hoy quizás no es tan valorada como debería, que es el tema del honor. Ser una persona honorable en Japón es todo. Una persona que pierde su honor, o sea, por ejemplo, una persona que cae en cosas de corrupción o delitos, muere socialmente en Japón. O sea, Va. no te aceptan en un club, no podés, morís como ciudadano, cívicamente morís. O sea, más allá de que tendrás alguna pena legal, quizás, y si no la tenés, también tenés un castigo social muy fuerte, porque Mm. perdiste lo que para ellos es más importante, que es su honor. Así que ¿Y serían qué, esas tres. Hay muchas más, pero serían esas tres las más importantes. y qué es lo que, porque me imagino también la adaptación no tuvo que ser nada, nada fácil, ¿no? Ya no solo por el ritmo de trabajo, la exigencia física que en ese momento necesitabas, incluso el idioma, ya ni hablar del idioma, ¿no? Pero ¿qué fue lo que, porque me puedo imaginar que si no lo dominas debe de ser también muy, muy complicado, ¿no? Pero cuando yo fui a Japón, no había letras romanas. Los carteles eran todos en japonés. No, no, yo no sé cómo no me perdí, no, no me Yo no moría sé cómo no yendo. llegaste y te volviste, sinceramente. Supongo que Era- tenías ahí los cinco ahí mil dólares en la cabeza. desarrollé lo que se llama tolerancia a la frustración. Nunca me sentí tan frustrado en mi vida. Wow, no me extraña, no me extraña. ¿Y qué fue lo que más te costó para adaptarte? Bueno, eso. Imagínate, se habrán dado cuenta que a mí me encanta conversar. Me puedo imaginar las conversaciones, claro, o sea, si La no estuviste dificultad en el para idioma, comunicarte, o sea, en Japón no se habla inglés, salvo en los aeropuertos o en los hoteles, en la guau, vida diaria guau, nadie habla inglés. no. Aparte, salvo que sea bilingüe, un japonés hablando inglés es dificilísimo, o sea, prefiero que me hable en japonés, te juro. Porque en Japón, el japonés tiene el mismo tema que el portugués, ninguna palabra termina en consonante, ¿me entendés? Ya, Todas las palabras terminan en vocales. Y en inglés casi todas las palabras terminan en consonantes. O sea, siempre Claro. le ponen una vocal. Por ejemplo, un ejemplo que te va a causar gracia, McDonald's en Japón es Makurudonaru. Makurudonaru. O sea, le ponen una U. Qué Yo loco, no sería me mi he dado cuenta de nombre, eso. mi nombre en Japón no sería Fernando, sería Ferunando. Porque Fer no existe. ¿Se entiende? Sí, 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 como sí. Mi Como dos abuela, mi consonantes juntas abuela, no puede. mi Ok. abuela nunca pudo decir mi nombre correctamente. Yo para mi abuela era Ferunando. Qué loco. eso me puedo Sí, muy imaginar que lo loco. que más te costó fue no poder, evidentemente, mantener Comunicarme, sí, conversaciones tremendo. con Yo la soy muy gente, en el trabajo todo, o todo, todo, todo. claro, ya ni te cuento de hacer amistades nuevas, ya esto es, ¿no? No, Pero me me juntaba imagino con los brasileros, que portugués habló perfecto, por suerte. pero me Hay una comunidad enorme de brasileros. O sea, de hecho, claro. la comunidad más grande de japoneses fuera de Japón está en Brasil, en Sao Paulo, puntualmente. Sí, sí, eso lo sabía. Te tiro un dato más que no sabías, Jimé, y te tiro un dato más que no sabías. La ¿Qué? comunidad más grande de brasileros fuera de Brasil está en Japón. También que te quería preguntar, a ver qué opinas, ¿no? Porque tú para ti, evidentemente, el haberte marchado, supongo que habrá sido de las mejores experiencias que has tenido, ¿no? En tu vida, la decías, salgo de Argentina porque aquí no encuentro lo que tengo y me voy a Japón porque me pagan 5.000 dólares. A día de hoy, ¿tú qué le dirías a un joven que quiere empezar su carrera fuera del país? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? Yo le diría a cualquier joven que quiera quedarse acá o se quiera ir, que deje de buscar afuera lo que solo se puede encontrar mirando hacia adentro. Ya, Mm, Hoy nuestros jóvenes están súper estimulados por una sociedad de consumo animal, total. que busquen adentro, que el camino hacia la felicidad es recorrer este camino entre este cerebro y este, callar un poquito este que es el prefrontal, que no nos deja de hablar y no nos deja de... Y nosotros tampoco dejamos de meterle estímulos, y escuchar un poquito más acá ando las respuestas, que sigan sus sueños, y que sean consistentes con eso, que lo sigan y que nadie le diga que no. Fue el mejor consejo que le dije a mi hijo. A mi hijo le dije que nadie te diga que no, hijo, ni siquiera yo que soy tu padre.
Y hoy mi hijo, que es psicólogo, es el mejor creador de contenido de Argentina, por lejos. O sea, no me sigan a mí, sigan a Facu Nizawa. Facu Por es mi apellido. supuesto. No, no, síganlo en serio. O sea, para que vean que no es padre poco objetivo. Yo soy súper crítico de mis hijos, Mm. en el buen sentido. Y él siguió sus sueños. Hoy gana 10 veces más de lo que ganaba como psicólogo. Junto a su novia, hace 4 años que están dándole la vuelta al mundo. Ya le dieron 3 vueltas a todo el mundo. Ahora estuvieron en el sudeste asiático, estuvieron en Japón. Los últimos 2 meses recorrieron todo el sudeste asiático, ahora están todos recorriendo todo China. Antes recorrieron toda Europa, Estados Unidos en una van, y documentaron todo ese viaje en sus páginas y ya los sponsors le pagan sus viajes. Qué bien. Qué bien. Por lo cual, el consejo que le daría a ver a cualquier joven es eso. Primero, que tiene una gran ventaja, porque tienen esta máquina en sus manos, que la sepan usar bien, que en vez de estar todo el día estupidizados viendo videos, Reel, TikTok y cosas que no les Totalmente suman, de acuerdo contigo. que generen pensamiento crítico y vean para qué pueden usar esto, que piensen mientras que ellos están perdiendo el tiempo viendo videos. Hay otros jóvenes de su misma edad que se están haciendo millonarios, generando negocios solamente con esto. No te digo con un angel investor, no te digo con un fondo ángel, solamente con un celular y una buena idea. Hay chicos de su misma edad y chicas de su misma edad que hoy tienen sus empresas y están siendo millonarios solamente con esta máquina, esta marca o cualquier otra, ¿no? Cualquier teléfono que tenga acceso a Sí. Wi-Fi, podés generar tu propio negocio. Que sigan sus sueños, que sigan sus Mm. sueños y cuando decidan de qué van a trabajar o a qué se van a dedicar, que no piensen en la plata, que no piensen en ganar dinero, que piensen en qué les gusta hacer. Yo no conozco a nadie que sea exitoso, que le vaya realmente bien, pero yo cuando digo realmente bien es que realmente bien, o sea, que sea alguien destacado, una eminencia en su área, que no le guste lo que haga. Aman lo que hacen, no es que le gustan, les apasiona lo que hacen, aman lo que hacen. Por lo cual, si quieren y que les vaya bien en la vida, dedíquense a lo que aman, a lo que les apasiona, y vayan en contra del status quo. Yo Total. cuando dejé las corporaciones nadie entendía por qué me estaba yendo de la mejor compañía de Latinoamérica. Y fíjate todo lo que pasó después. Mm. O sea, hoy gano 10 veces lo que ganaba mi jefe. Y encima manejando mis tiempos, siendo súper feliz, Exacto. impactando cientos de miles de personas. Y si no hubiera tomado esa decisión, la palabra que dijo Jimé, tomar decisiones, tomen buenas decisiones, tienen toda la vida por delante y tienen una ventaja que yo por lo menos no tenía cuando era chico, que era esto, que hoy la información, chicos, chicas, es democrática. O sea, pueden saber lo que quieran en cualquier momento, No, y lo que pero lo que dices, haz tienen lo que que te generar gusta. es pensamiento crítico de qué contenido dejan entrar a su cabeza, porque todo lo que consumen te está generando un impacto positivo o negativo en tu cerebro. Tal cual. Sí, sí, es así. Podemos perder el tiempo haciendo scroll en vídeos de TikTok o aprovechar el tiempo. Escuchando audiolibros o viendo una charla TEDx o viendo un Sí. tutorial de cómo hacer un negocio nuevo. La misma información está acá, Mm. pero vos Sí. elegís qué contenido estás consumiendo. Algo que yo también, Fer, siempre le digo a mi hijo es, no estudies algo que no te va a gustar solo porque pienses que vas a ganar dinero. Porque si no te gusta, nunca vas a llegar a ganar dinero. Porque o bien dejarás los estudios y chao, o estarás dedicándote. O capaz que sí, pero va a ser un pobre rico. Sí, o te estarás dedicando a algo que ni Va a ser siquiera un te pobre rico, va a gusta. ser un tipo infeliz. Exacto, entonces no vas a ser feliz, da igual el dinero que ganes. Sí. Tal cual, es así. Y Fer, rezando toda esta trayectoria, ¿no? Que comentábamos antes, que dejaste Mercado Libre en la cima, ¿no? En que todo el mundo pensaría, pero ¿por qué lo deja ahora, no? Cuando estaba en el mejor punto. Pasaste por tantas industrias, de retail a high tech. Mirando para atrás en todos estos 25 años de experiencia, como decíamos, ¿qué te enseñó a trabajar? ¿Qué fue ese toque especial para adaptarte en industrias tan diferentes? Mirá, Simon Sinek, que es un pensador, es uno que yo sigo mucho, es un Bueno. influencer, dijo hace poco no, en la red social Twitter, ahora X, puso un tweet que decía, el 100% de los empleados son personas, el 100% de los managers son personas, el 100% de los accionistas son personas y el 100% de tus clientes son personas. Por lo cual, si no entendés de personas, no entendés de negocio. Y ahí respondí tu pregunta, Jimé. Yo siempre entendí que la forma de llegar a los resultados es a través de las personas. Yo hoy dirijo, una de las empresas que dirijo es una empresa de tecnología que se llaman Awayam. Y vos decís, hay alguien atrás de esa aplicación, hay alguien atrás de ese algoritmo, hay un desarrollador, hay personas, hay humanos. La única forma de poder gestionar cualquier tipo de negocio, sea retail, medios, high tech o lo que fuera, o banca, como estás vos, es sabiendo gestionar personas. No hay otra, no hay otra. Fíjate que no es casual que muchas compañías, cuando se va un CEO, un gerente general, y ocupa esa silla, es el director de recursos humanos o la directora de recursos humanos. Antes no pasaba eso. Pero
yo, accionista, necesito a alguien que entienda cómo gestionar equipos de trabajo, cómo potenciar a las personas. También el profesional de recursos humanos también ha evolucionado. Es un tipo que está, o una Sí, mujer que está mucho más metida en el negocio. Antes exacto. éramos más un área de staff. Sí, sí, totalmente. Pero también volviendo a lo de Simon Sinek, ¿no? Fer, algo que hace mucho hincapié él es en la empatía, ¿no? Un buen líder Totalmente, must, o sea, es obligatorio tener esa empatía, ¿no? Esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Para entender. Y como vos totalmente. decías, del otro lado hay un developer o el usuario final, ¿no? Tenés que entender, tenés que ponerte en sus zapatos para vos entender el negocio y saber qué le vas a vender, que si no va Correcto. al competidor, ¿no? Entonces, también eso es otra cosa. Hablando de cultura, Fer, ¿qué es lo que más te impactó cuando entraste a Mercado Libre? Porque Mercado Libre, para los que no son de la región de LATAM, Mercado Libre es en Es LATAM, el ahora, Amazon de porque es en Argentina, Sudamérica. es el Amazon, exacto, El paralelismo es el exacto. Amazon de Sudamérica. Sí, Es el número uno de sí, Sudamérica. sí. No, Pasa tiene que una Jeff cultura Bezos increíble. es más popular. La verdad que trabajar en Meli fue una experiencia muy enriquecedora. Mm, Aprendí muchísimo. Tiene una cultura muy fuerte mm, que le permite crecer al 100% de nómina año tras año. O sea, este año termina siendo 100.000 personas. 100.000 personas es un montón de gente. una locura. 100.000 personas. Eh, lo que han creado es un ecosistema. O sea, vos pagás por Mercado Libre, comprás por Mercado Libre y te lo envían por Mercado Libre. O sea, lo que ellos Sí, crearon no es una plataforma, sino que es un ecosistema mm, de soluciones. El sueño de su fundador, que se llama Marcos Galperín, era cambiar, democratizar la forma de comprar y pagar en Latinoamérica y ya lo ha logrado con creces. sí, sí, totalmente. ¿Dirías que también es una cultura, entre comillas, agresiva? Es decir, que es como muy detrás de los KPIs, ¿no? Como Sí, es muy agresiva para afuera. Uno de los mm, principios culturales de Mercado Libre es competimos en equipo para ganar. Competimos en equipo para ganar. Son muy agresivos para afuera con sus competidores. Le gusta la trinchera, claro, pero dentro se vive una cultura muy, muy sana. qué bien, qué bien, Sí, es importante. exigente. Sí, es exigente. No te voy a Obviamente. decir que no. Sí, no, Pero como obviamente. que Jime, vos también han pasado por multinacionales. Decime una multinacional Sí, que no sea No, exigente. exacto. Si no, no obvio. sería muy. Si no, no sería una multinacional. Por algo crecen porque crecen, porque Exacto, sí, 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 siempre te van a pedir totalmente. la milla extra. Sí. No, pero bueno, pero yo creo que Mercado Libre, ¿no? Es como Mercado Libre, es como para trabajar para Meta, para Google o para Amazon, ¿no? Es como jugar en la primera liga, ¿no? Como jugar en Es el jugar, es Barça o en el jugar, Real es jugar, Madrid, ¿no? es O jugar, en es Boca o jugar en la River. Champions League. Entonces, Estás jugando a la claro, Champions League. Lo no es mejor, lo no es lo mejor. mismo, claro. Mercado Libre consiguió algo que es revertir la historia. O sea, normal, como tu caso, Jimmy, que Mm, exportemos talento a todo el mundo. El ejecutivo argentino es bienvenido en todo el mundo porque tiene una capacidad de resiliencia y resolución de problemas superior. sí. Mercado Libre consiguió repatriar, no expatriar, repatriar. Sí. Por ejemplo, trajo a John Summers, que era el CMO de PepsiCo. Mm, Estaba obviamente en Estados Unidos, donde estaban headquarters, y lo sí. trajo de vuelta a Argentina. O sea, Mercado Libre consiguió repatriar talento argentino. No, no, Argentina. es un ejemplo, realmente es un ejemplo a nivel mundial. Y Fer, ¿cuál fue el momento más duro que viviste en el corporate y qué te enseñó? Obviamente que todas las experiencias te enseñan y sobre todo una persona como vos que te veo que estás siempre como con 20 ojos, ¿no? Siempre absorbiendo de todos lados En el que momento vas. más duro, en el Sí. momento más duro, hice un post ayer en LinkedIn, que fue una reflexión sobre la película Jay Kelly, que es una película de George Clooney, Ah, que sí, la estrenaron la no, qué semana bueno. pasada. Sí, Con Adam Sandler Netflix. y George Clooney. Yo la vi porque me Mm, gustan los dos actores, me gustan muchísimo los dos actores. Dije, no puede ser mala. mm, No solamente que la película es muy buena, sino que es sí, un espejo de lo que nos pasa en el mundo de las corporaciones, ¿no? Alimentamos tanto un personaje, no voy a spoiler la película, no, pero en el mundo corporativo alimentamos tanto un personaje que nos olvidamos del ser, de sí. nuestra persona, de nuestra esencia. Y eso a la larga, a la corta o al medio plazo te da una crisis existencial tremenda porque cada vez te alejas más de vos, ¿no? Y también te alejas de lo realmente importante que son los vínculos, la familia, los amigos. Estás como en automático. Mm, Así que cuando me di cuenta de que estaba descuidando lo más importante, primero soy yo, o sea, lo más importante es no traicionarte, o sea, no abandonar tu ser. Los trabajos van y vienen, ¿viste? Sos reemplazable. Pero respetar a tu ser, no abandonar, no traicionarte es un tema de subsistencia, es un tema de existencial. Entiendo que en Te ese diría. momento, Fer, dijiste, tengo que emprender. Se acabó No, en el... ese momento dije,
No sé en España cómo será, pero seguramente a vos, Jimé, te lo han dicho, a mí me lo han dicho muchas veces, ¿viste? Cuando te dejan, cuando te dejaban tu novio, tu novia, te decía, ¿qué te decían, Jimé? ¿No sos vos? ¿Cómo te decían? ¿No sos vos, soy yo? No sos vos, soy yo, te decían, ¿viste? Entonces, fue como a ser sincero y decir, no sos vos, mundo corporativo, o sea, y quiero sacar la marca, o sea, no sos vos Sí, cualquier empresa, sí, sí, soy sí. yo. O sea, evidentemente, si la mejor empresa de Latinoamérica no me está dando felicidad, no me puedo cambiar a Globo, a Google, que voy a Que vas a sentir lo estar mismo. igual, exacto, tal cual. Entonces, no, esa frase que nos han dicho, No eres tú, soy no sos yo, vos, sí, soy sí. yo. Aparte, Vero era tremendo. Sí, Bueno, entonces fue sincerarme y decir, no, dejar de victimizarme, claro. dejar de lo que dije recién y tomar protagonismo. O sea, si esto no me está haciendo feliz, si esto no me está llenando personal ni profesionalmente, evidentemente tengo que dejar de echar la culpa al mundo corporativo y ver qué puedo hacer yo para cambiar mi realidad. Y ahí empecé a construir mi propia realidad, que es la que vivo hoy. ¿Y Y qué miedo disfruto. sentiste, Fer, en esos momentos, no? Porque Todos, todos, querida. O supongo que es sea, un miedo al emprender, fracaso también, ¿no? Emprender lo vemos como que voy a emprender, que es como que bonito, voy a hacer lo que me gusta, ¿no? ah, sí, suena re lindo, Suena súper Vero, bonito, pero luego escúchame, hay una verdad, ¿no? pero vamos a algo mucho más básico, Vero, a pagar las Ah, cuentas. exacto. Pero no hablemos, Vero, no hablemos de autorrealización, no hablemos de todo el glamour que tiene la palabra emprendedurismo. Hay que pagar las cuentas. Vos trabajás en una corporación, la corpo va mal bien, vos sabés que a fin de mes tu sueldo está en el banco. Y tienes tu bono, y tienes tu aguinaldo, y tus vacaciones, y tu obra social, eso está todo. ¿Me seguís? Sí. Cuando vos emprender es difícil en cualquier país del mundo. En Argentina ni te cuento. Otro level. Es tremendo, es tremendo. Sí. O sea, se llama el Valle de la Muerte. Los 2 primeros años de emprendedor, casi nadie lo supera, casi todos se dejan todo y vuelven al mundo corporativo, porque Ya, tenés que superar ese Valle ya, de la Muerte. ya. O sea, hay 3 pasos, hay 3 pasos. Cuando cerrás tu primera venta, tenés un cliente. Cuando ese cliente te vuelve a contratar, tenés un cliente fidelizado. Y cuando ese cliente te recomienda a otros nuevos clientes, tenés una marca. Yo ya estoy en el 3er paso, ya estoy en el 3er nivel. Que Pero habrá, para llegar a ese 3er nivel a llegar tuve que ahí, pasar todo, exacto, habrás pasado por todo. cerrar la primera venta, ¿entendés? O sea, y no es lo mismo cuando yo te toco la puerta como Fer, el Regional People Manager de Mercado Libre, cuando voy Fer yo solo, ¿viste? El mismo que te ponía la forma roja te dice, no, Fer, ¿sabés que capaz que el mes que viene, ¿viste? Te puedo atender. Cuando te quitan el apellido de casado, sos vos con tu vida, Sí, ¿me entendés? sí. Sí. Claro, amiga, siendo ejecutivo de Mercado Libre, todo el mundo te va a abrir la puerta, todo el mundo te va a abrir la puerta. Todo, porque de alguna manera dependés de mi plataforma, obviamente que te ponían la forma roja. Pero digo, yo estoy en el 3er estadio de una empresa o de una marca que es, ya creé mi marca. Hoy Fernisagua es una marca, mis comerciales no hacen prospección, mis comerciales lo único que hacen es Customer Success, que es nutrir el vínculo con mis clientes, que mis clientes son recomendados, o sea, vienen a buscar estos servicios, ¿me Mm, entendés? mm, Pero fue toda una construcción de marca me que me costó imagino, muchísimo. claro. Y al principio, como te digo, mis preocupaciones no eran mi realización, mis preocupaciones eran, che, tendré para pagar la luz, el supermercado, el seguro esas eran mis preocupaciones al Claro. principio. Y la gente que me quería mucho, la gente que me quería me apoyó, porque me veían realmente mal a lo último. Claro, y al final es tu salud. Sí, obvio, te afecta todo, tu salud, tu emoción, tus relaciones, todo. ¿Y en qué momento tú dices, Fer, hice bien y esto funciona? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Aquí para los emprendedores que nos están escuchando. No hay un tiempo, eso es un promedio, más o menos, o sea, para que un emprendimiento empiece a dar buenos frutos, yo ya el primer año ya facturaba, ¿no? Digamos, para estar cómodo y totalmente feliz de que las cosas funcionaban, fueron 2 años, el 2 promedio. años. Pues me Pero me parece el punto para cualquier emprendedor es ese primer gol, ¿viste? Decir, esto está pasando, esto es posible, y darles una pauta cuando emprendan algo, pregunten qué problema van a solucionar con su producto o servicio. Si no pueden responder claramente esa pregunta, se replanteen el modelo de negocio. Vos tenés que tener en claro qué venís a solucionar. Así como Marcos Galperín dijo en su momento, yo quiero democratizar la forma de comprar y pagar en Latinoamérica, él vino a solucionar algo y lo solucionó y lo hizo. Y a cualquier emprendedor que esté mirando este espacio, que se repregunten bien qué problema vienen a solucionar. Antes de pichear cualquier negocio, cualquier idea,
háganse la pregunta contraria, ¿viste? Bien de cara al usuario. Mm, O sea, ¿por qué yo debería contratar tu servicio? ¿En qué haces mi vida más fácil, mejor o más productiva? Creo que es la pregunta que hay que responderse. Sí, es Mm. verdad. Hablemos ahora de tu libro, Fer, que me causa mucha intriga. Tengo que comprarlo. Te prometo que lo voy a hacer. Obviamente, en lo que hemos leído en Ikigai es acerca de propósito, bienestar, ¿no? Y de reinvención. ¿Por qué lo escribiste? ¿Qué es lo que te llevó a escribir el libro? El libro fue un pedido de mis clientes, la gente que participaba en mis conferencias, todos me decían, Fer, esto lo tenés que escribir, lo tenés que poner en un libro. Así que el libro estaba en mi cabeza, realmente, Mm, de un montón de ideas muy divergentes, convergerlos en 11 capítulos. Son 10 capítulos de 10 hábitos japoneses y en el 11 una invitación, un call to action de nada, de salir del automático y volver a lo esencial. Así que lo que me motivó es eso, tratar de llegar a más gente, tratar de poder compartir un mensaje positivo en la sociedad. Creo que es necesario, sí, un mensaje de mm, optimismo. mm, Estamos demasiado ansiosos, demasiado mm, atados a cosas del pasado y muy desconectados de lo maravilloso que es el presente. Yo no creo que exista una vida perfecta, pues la vida tiene días bien difíciles, pero lo que sí existe es una vida plena. Y para vivir una vida plena, tenés que vivir una vida consciente, o sea, disfrutar de cada momento, poder despertarte cada mañana, que es un milagro, mm, de ese primer vaso de agua que tomás, y si tenés la suerte de tener un café caliente, mejor aún, y si tenés la bendición de abrir la ducha y salga agua caliente, mejor aún, y si tenés la bendición de tener salud y que tu gente querida tenga salud, mejor aún. Imagínate la cantidad de cosas que tenemos por agradecer cada día y no lo sabemos valorar. Y yo siempre digo, si no sos feliz hoy con lo que tenés, tampoco vas a ser feliz con lo que te falta, porque no te estás pudiendo ver lo abundante que sos y lo abundante que es la vida. mm, Yo soy católico, pero hay algo que no estoy de acuerdo porque el catolicismo te enseña que si vos haces bien las cosas en este plano, vas a poder vivir en el paraíso. Yo creo que ya estamos. mm. Si vos ves la maravilla que tiene este mundo y la podés apreciar, lo maravilloso que es la naturaleza, lo maravilloso que es la humanidad, eh, yo creo que ya estamos acá. Simplemente hay que saber mirar. Una pregunta personal. ¿Tenés en tus hábitos escribir a lo que agradeces a la vida? No. Le voy a compartir varios hábitos saludables que Mm, tengo. Gratitud en todo momento mm, del día, no lo escribo, ahora te voy a contar qué escribo. Recito mi mantra. Mi mantra es una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice así, que nadie venga a ti si no es el mejor y más feliz. Así que si ustedes después de esta entrevista se dan un poquito más felices, ya cumplí mi objetivo del día. Genial. Y al final del día sí Mm, escribo. Al final del ok. día tengo un diario de todos los días que escribo 3 Mm, cosas. Esto se lo regalo a todos los que participen y vean este podcast. Escribo qué cosas hice bien, mm. escribo qué cosas hice mal, y la tercera cosa que escribo es cómo podría haber hecho mejor las 2 cosas. Cómo podría haber hecho mejor lo que hice mal y cómo podría haber hecho mejor lo que hice bien. Qué Y eso bien. no, es tremendo, es tremendo, Totalmente, es totalmente. tremendo. ¿Lo lees después, al final de mes o al final de la semana? Como que, esto sí que lo hice mejor. Yo No leo, y sé. es más, Mm, yo leo los primeros libros que hice, los primeros diarios que hice, a este último habla de una evolución personal tremenda. qué bien, qué bien. No, mira, somos el claro ejemplo, Fer, como muy humilde porque acabamos de empezar con el podcast, pero mucha gente es eso, ¿no? Ay, me gustaría tener un podcast, pero no tengo tiempo. Y son excusas que también las teníamos nosotras antes. Sí, Hasta que un sí, día dijimos, bueno, mira, es el hagámoslo. momento, empecemos, grabemos el primero y ya luego se te hace un hábito. Ya sabemos Obvio, que cada obvio. semana tenemos que tener un invitado y grabarlo y Como trabajarlo. dicen ustedes, Vero, enhorabuena, enhorabuena. Exacto. Pero creo que es un ejemplo para todos, ¿no? Como empezaste vos y Sí, como con nuestro humilde ejemplo que podamos traer del podcast. totalmente. Pero bueno. Regresando a tu libro, Fer, que me fui por las ramas. Explícanos realmente qué significa Ikigai. Ikigai, es una palabra que no tiene una traducción literal al español, pero básicamente es propósito, sentido de vida, es donde se juntan lo que amás, lo que sos bueno, algo que el mundo necesita y algo por lo que podrían pagarte. Cuando confluyen esos 4 universos, encontrás tu propósito, tu sentido de Mm, vida, tu combustible espiritual. Eso sería el concepto de Ikigai, muy resumido. En mi libro lo desarrollo obviamente. bastante más. En el video en YouTube vamos a dejar el link para la gente que Sí, quiera. obvio, obvio. Obviamente, obviamente. Después una pregunta típica que va a venir, Fer, es ¿cómo hace alguien para encontrar su propósito cuando tiene deudas, cuando tiene estrés, cuando está en una mala situación, cuando falta el tiempo, o se trata más de excusas o de miedos? ¿Vos qué decís? Primero, abandonar la queja. Mm, De esta situación
economía que no es favorable, que te sentís incómodo, ¿qué estás haciendo vos hoy para cambiarla? Eso Mm, primero. Y segundo, invertir en tu autobienestar. O sea, si no estás bien vos, o sea, una persona que está bien, decide bien, trabaja bien, toma buenas decisiones y es productiva. Invertir en tu bienestar. Y invertir en bienestar es gratis, no es algo que tengas que invertir dinero. O sea, empezar a entrenar la forma en que te estás hablando. La persona con la que más hablas todos los días es con vos mismo. O sea, que esa conversación interna como es crítica. mm, Yo siempre digo que si tus amigos te hablaran como te hablas a vos mismo, no tendrías amigos. O sea, porque ni siquiera a tus obvio. amigos les permitiría que sea tan duro, tan poco Mm, paciente, tener una conversación interna amorosa, compasiva, motivante. Yo mm, me levanto todos los días, aparte de mi mantra, me miro al espejo y digo, sos un éxito. Así mm. me lo digo. Qué Yo bien. salgo a la calle, me hago un prompt, ¿viste? Como el prompt de ChatGPT. Yo me pronteo, pero de una manera pero es un éxito. O sea, no hay forma de que esto salga mal. Así me lo digo y me lo repito todos los días de mi vida. Siempre se va a hacer valorar. Creo Sí, que es menos cosas materiales y enseñarles a ser bien amados. sí, Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y capaz como totalmente. si nosotros no fuimos, capaz que, no es que quiera echar culpa a mi padre, capaz que nuestros padres no tenían estas herramientas o este conocimiento, Obviamente que no. entender que Totalmente. mis padres fueron criados por sus abuelos, o sea, y nos dieron lo Claro. mejor que pudieron con las herramientas que Sí, tenían. Lo digo, siendo padres hoy, darle ese mensaje a nuestros hijos que son merecedores de amor. sí. Y un niño o un joven Mm, que sabe que merece ser bien amado, es un mm, niño que se respeta, un niño que tiene alta autoestima, mucha totalmente. seguridad, y no se va a dejar pasar por arriba, porque él sabe lo que vale y va a fomentar también sus relaciones van a ser muy saludables también. mm, Sí, 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 sí. También es encontrar un punto medio, ¿no? Porque muchas veces puede ser que le des demasiado autoestima y que ver, ¿no? Bueno, también lo que hablábamos, ¿no? Fer, de cómo te hablas, un libro que leí también esto de manifestaciones, cómo también tu inconsciente le habla a tu consciente ni viceversa. Es decir, cualquier cosa Obvio, que vos le digas a tu consciente lo va a creer y va a accionar como tal. obvio, Entonces, si vos le decís cosa procesa estúpido, cerebro procesa literalmente todo lo que le digas, todo, mm, todo. No tiene sentido el humor, no tiene doble sentido. mm, El cerebro es mm, una máquina perfecta que procesa toda la información que vos le estás enviando. Por eso, guarda con lo que estás consumiendo, con lo que estás mm, consumiendo en redes sociales, guarda con esa conversación interna cómo te estás haciendo las cosas. Y para ir cerrando, el mundo y las cosas, chicas, no es como, las cosas no son como son. El mundo no es como es, el mundo y las cosas son como somos, son mm, como elegimos mirarlo. Es un tema de totalmente. observación. En coaching lo trabajamos muchísimo eso, es Mm, un tema de observación. El mundo y las cosas son como somos. Hagamos un ejemplo fácil para ir cerrando la vida diaria. Uy, qué dale. mala suerte, me tocó lavar los platos. Misma situación. Gracias a Dios que hoy hubo un plato de comida caliente en mi mesa. De millones de personas en el mundo no tienen acceso a una comida diaria. Es verdad. Y así todos nos seguimos quejando, Sí, sí, sí. que a veces es Sí. un tema de observación. mm, Totalmente, totalmente. mm. ¿Y vos en algún momento perdiste tu Ikigai? ¿Y cómo? Es decir, tu eje, tu motivación, tu propósito de la vida. Y si fue así, ¿cómo lo recuperaste? No, la verdad que quizás lo descubrí más grande. Mm, Y cómo lo encontré fue a partir de un camino, un camino, digo, porque nunca terminas de conocerte, pero empecé un camino muy fuerte de autoconocimiento. Creo que ese es el principio de todo, conocerse un poco más. Por eso cuando las personas que hacemos mindfulness, meditamos, cerramos los ojos, católico, yo soy católico, cuando rezamos cerramos los ojos, porque cuando uno cierra los ojos, el único lugar que puede mirar es para adentro. mm. Entonces, conocerte un poco más creo que es la mejor inversión que uno puede hacer. Y a partir de conocer un poco más, empecé a conectar con mi propósito. Fer, y para terminar con el mundo corporate, hoy sos el Chief Wellbeing Officer de Naiwayan, ¿no? Nahuayán, sí. Naiwayan. ¿Qué le recomendarías a las empresas que hasta hoy en día siguen sin ver en la parte de recursos humanos? Que invertir, no digo gastar, que invertir en bienestar es un re buen negocio. Es un re buen negocio. Todos los indicadores te van a subir, tus ventas van a subir, tu productividad va a subir, el engagement de tus empleados va a subir. Y no es que lo diga yo, lo dicen todos los estudios. Es como querer tapar el sol con las manos y negar esto. Todos Mm, los estudios que hicieron a nivel mundial lo demuestran. Así que le digo a ese dueño de empresa que está mirando, o a ese director de recursos humanos que está mirando, que invertir en el bienestar de tu gente es un gran negocio. ¿Y qué son las cosas básicas por las que empezarías? Digamos que vos sos o yo, cualquier persona que es directora Son de recursos gratis. humanos, ¿con qué empezarías? La consultora más grande de clima laboral del mundo se llama Great Place to Work, que mide Mm, clima laboral en todo el mundo. Todas las empresas del mundo la usan a esa encuestadora. Y la gran conclusión es que las dos acciones que más engage y compromiso generan en la gente son gratis. Feedback mm, y reconocimiento. Feedback y reconocimiento son gratis, pero tenés que enseñar a tus líderes a dar feedback y tenés que enseñar claro, a tu empresa cómo reconocer. sí, Así sí, que nada, eso, feedback y reconocimiento como para empezar. Después hay mil cosas más. obvio.
Y hablando de recursos humanos, Fer, tú estás asesorando actualmente a más de 1.000 ejecutivos a través de Bench Club. ¿Cuál crees que es el mayor desafío a día de hoy que tenemos en recursos humanos? Porque va todo, como sabemos que va todo a una velocidad impresionante. Es muy difícil también encontrar talento, también es muy difícil encontrar gente que sepa liderar bien. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el mayor desafío que tenemos en recursos humanos? El mayor desafío que tienen las áreas de recursos humanos es entender que ya no somos más una área de staff, que somos parte esencial del negocio, porque las personas son el núcleo de cualquier compañía, y ocupar esa silla en la mesa de decisiones. Pero para ocupar esa silla en la mesa de decisiones tenemos que meternos en cosas que a los recursos humanos naturalmente no nos gustan, que es entender el negocio, entender los números, entender básicamente de finanzas, porque si no, nunca nos vamos a ganar esa silla. Por eso hoy hay CEOs que vienen del área de recursos humanos, porque son CEOs que han conseguido hacer ese salto evolutivo como profesional de personas. Entender el negocio, básicamente, ese es el gran desafío. Y si vos querés ser parte de la mesa chica y dejar de ser un área de staff que simplemente hace delivery de lo que te pide el negocio, sé parte del negocio. Pero para ser parte del negocio tenés que entenderlo. Pues si no, tu área es un área de costos. Muchas empresas, sobre todo empresas de startup, están sacando de recursos humanos, pues le es un blocker para o sea, lejos de ser algo que potencie la operación, le ponen procedimientos, procesos que no suman valor y le quitan tiempo a sus ejecutivos, ¿me entendés? Sí. Y que se pregunten, si vos tenés que pedirle, por favor, completame esta encuesta, es porque el negocio no está encontrando valor a lo que estás pidiendo. Entonces, fíjate cómo convertir esa área que hoy para tu negocio es un centro de costos, es una línea más de costos dentro de tu cuadro general de operación, cómo hacer que esa línea de costos se convierta en un área estratégica socia del negocio, que le haga a tu negocio ganar más dinero. ¿Y cuál crees, Fer? Esta es una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados, que además pasan por diferentes sectores. ¿Cuál crees, o sea, qué impacto crees que tendrá la IA en recursos humanos? ¿Crees que podrá Todo. reemplazar también roles? No, la IA no viene a reemplazar a nadie. La IA nos viene a ser mejores. La IA no viene a reemplazar a nadie. La IA no va a reemplazar a los humanos. Los humanos lo van a reemplazar a otro humano que sepa manejar la IA. Así de simple te lo digo. Creo que nos viene a potenciar, creo que nos viene a mejorar. Una tarea repetitiva calculable, que son las que todos solíamos hacer, la podés programar. Creo que el gran error de todo el mundo, no solamente de recursos humanos, es que usan la IA como Google. Y la IA no es Google. La IA es un empleado nuevo que puedes tener gratis. Sí. O sea, un agente bien entrenado es mucho más productivo que un analista. Así que empezar a entrenar, hacer cursos, estudiar mucho, mucho, mucho de cómo hacer buen uso de esta tecnología que es maravillosa y creo que nos viene a potenciar, nos viene a hacer mejores en la medida que lo sepamos usar. Somos únicos y repetibles. Por lo cual, apostar a tu ser, apostar a tu singularidad, eso es lo que te va a hacer una persona irreemplazable, una persona cada vez más magnética, más atractiva, pero tenés que animarte a hacer. O sea, tenés que animarte a hacer y liberarte de la mirada del otro y aceptarte tal cual sos. Capítulo 1 de mi libro. Genial, perfecto. Bueno, Fer, lamentablemente estamos llegando al final del podcast. Mil gracias por compartir tu tiempo. No hemos pasado un poquito de tiempo, así que vamos a hacer un cierre rápido de preguntas que me tenés que responder con la primera palabra que se te venga a la mente. Y después, si te parece bien, cerramos con un último mensaje que vos quieras dar para los que nos están escuchando. Dale. ¿Parece? Dale. A ver, un libro que cambió tu forma de pensar. El hombre busca el sentido de Viktor Frankl. Una frase que te define hoy. Soy arquitecto de mi propia vida. Muy bueno. Un hábito japonés que todos deberíamos adoptar. ¿Y qué hay? Muy bien. ¿Tu lado B en una sola palabra? Es un padre muy amoroso. ¿A quién deberíamos invitar para el próximo podcast? Ahora soy Jovet, founder de Now I Am. Genial, genial. Mil gracias, Fer. La verdad que hemos aprendido muchísimo de vos. Mil gracias por A compartir tu ustedes. journey, tu camino. Mil gracias, Fer. Y si quieres cerrar con una frase, lo que vos Nada, quieras. gracias por el espacio, chicas. La verdad que la ha pasado bárbaro. Y nada, a las personas que han Gracias. escuchado, desmitificar un poco el propósito, el autoconocimiento. Disfruten del proceso, disfruten del camino, disfruten de la vida, que la vida es demasiado corta y nadie vino a este mundo para ser infeliz. Así que solamente es. Muy buen mensaje. Gracias. Mil gracias, Fer. Gracias a ustedes. Cuídate mucho. Muchas gracias.